Muy bien, la noche del día de hoy vamos a ver los números reales. Los números reales se le define y se llama así a cualquier número que corresponda a una línea recta entre menos infinito y más infinito. Aquí vemos que prácticamente en números reales le podemos conocer a cualquier número siempre y cuando no sea una fracción que esté dividida por cero, ¿de acuerdo? Porque las fracciones divididas entre cero pues no tienen aplicabilidad en ese sentido. El conjunto de los números reales, y para nosotros comprender cuáles son los números reales, pues debemos de comprender qué es lo que forman los números reales. Entonces, los números reales van a estar formados por los números naturales, los números enteros, los racionales y los irracionales. El conjunto de estos cuatro se van a conocer como número real. Y primero que nada conocemos o tenemos a los números naturales. Los números naturales son los más antiguos que se conocen y esos también son los más simples. Estos nacieron cuando el hombre se vio en la necesidad de tener que contar las cosas. Principalmente hablamos de la época en la que pues, el hombre tenía que avanzar en su comercio mediante la caza, mediante la venta y el troque de sus pertenencias. Y entonces para él poder contabilizar todo lo que tenía, pues se crean los números naturales. Los números naturales no incluyen el cero, todos son positivos y su símbolo es una N mayúscula, ¿de acuerdo? Esos son los números naturales. Posteriormente, de los números naturales nacen los números enteros, que los números enteros tienen la característica que estos ya ahora sí van a contar a los números negativos y al cero. Y en estos podemos ver que cuando nosotros realizamos alguna operación que tenga un número que es mayor negativo y al que se le esté regresando un número positivo, al final de la operación vamos a tener un resultado que va a ser negativo. Entonces, en todas estas operaciones vamos a estar aplicando los números enteros. Como habíamos dicho, un número entero implica el cero, implica los positivos e implica los negativos también. Ahora pasamos a los números racionales. Los números racionales son todos los números que se encuentran representados por cociente de números enteros. Todos estos números racionales también los conocemos como fracciones. Una fracción o un número racional va a estar compuesta por un numerador, un denominador y un operador de cociente, que en todo caso sería pues un símbolo de raíz o de fracción, y se escriben como fracciones cuando se tiene la necesidad de representar en decimales el dicho número. Recuerden que todo lo que son nuestras fracciones se pueden expresar en decimales y se pueden también expresar en porcentaje cuando lo multiplicamos por 5. Posteriormente pasamos a los números irracionales. Ya vimos que los racionales pues, son todos aquellos que se expresan como fracción. Entonces, los que son irracionales son aquellas cantidades que no pueden ser expresadas como cocientes entre los números. A eso también se les conoce como número irracional, todo número con infinitos decimales, ¿de acuerdo? Aquellos números que parecen enteros son todos los números irracionales. Y bueno, aquí vemos el ejemplo de los números reales, que están compuestos por las 4 subcategorías que acabamos de ver, donde los naturales se forman por la necesidad de contar y se representan con una N, todos son positivos a partir del 1, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Luego tenemos los números enteros. Los números enteros están representados con una Z y los números enteros son aquellos que consideran las cantidades negativas, las cantidades positivas y el cero. Como aquí podemos ver, se representa con una letra Z y aquí, por ejemplo, rápido, pues un menos 3, menos 2, menos 1, el 0, más 1, más 2, más 3, pero el menos 100, más 90, menos 80, todos estos números también entran como números enteros. Los números racionales son aquellos números naturales que están divididos entre sí y también se les conoce como fracciones. Se representan con una Q y es el ejemplo de 2 cuartos, un 16avo,
etcétera, la operación que a ustedes se les ocurra. Los números irracionales son aquellos que no se pueden expresar como raciones y tienen decimales infinitos. Por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3. ¿Qué números? Y ahora ya vimos todos los números reales. Ahora, ¿cuáles no se consideran números reales? No se consideran números reales toda división o toda fracción que esté con un denominador en cero, ¿no? Porque la división sobre cero no está definida, por lo tanto, no cuenta. El denominador, por lo tanto, deberá de ser diferente de cero. Y las divisiones o las raíces con un denominador negativo no se consideran número real, porque los números negativos no tienen raíces pares, tendrán raíces impares infinitas, por lo tanto no se consideran números reales. ¿Hasta aquí alguna duda de lo que hemos visto de los números reales? No, profe. No, profe. Ya vimos las características, ya vimos cómo se agrupan. Ahora vamos a ver las propiedades que hacen importantes a estos números reales. Los números reales tienen diferentes características que los diferencian de cualquier otro número. Y una de las propiedades, bueno, son 4 propiedades que les listo a continuación. La primera propiedad es la propiedad conmutativa de la suma, donde se dice que el orden de los sumandos no altera el producto final. ¿Esto qué quiere decir? Que en una suma ordinaria, no importando cómo nosotros acomodemos los números, el resultado siempre va a ser el mismo. Lo vemos abajo en el ejemplo. Les puse 1 más 5 más 5 más 4 más 3 más 8. Esto nos da igual a 26. Si gustan, ustedes también vayan sumando. 1 más 5 es 6, más 5 11, más 4 15, más 3 18 y 18 más 8 26. Entonces, toda esta es una suma. Si esta suma nosotros, por ejemplo, se me ocurrió, ahora acomodarla de un número descendente al ascendente, nos colocamos 1 más 3 más 4 más 5 más 5 más 8. De menor a mayor. Acomodados de menor a mayor, la cantidad o el resultado siempre va a ser el mismo. Aquí hacemos la suma nuevamente y vemos que 1 más 3 es 4, más 4 8, más 5 9, más 5 14, más 8 26. ¿De acuerdo? Y lo mismo si lo ponemos de mayor a menor, de forma descendente, también vamos a ver el mismo resultado. Esta es la propiedad conmutativa de la suma. ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien. Pasamos a la siguiente propiedad. La siguiente propiedad es la de la multiplicación, donde dice que el orden de los factores no va a alterar el producto. Y esa es la característica de los números reales, que realmente se respeta el resultado sin importar cómo nosotros acomodemos nuestros números, siempre y cuando incluyamos los mismos números que estamos hablando. Por ejemplo, en esta operación vemos el ejemplo de A por B, que dice que es igual a B por A. Si nosotros sustituimos valores, yo decidí tomar el valor, por ejemplo, de 2, puse un segundo valor que significa 4 y otro siguiente valor que es el 5. Multiplicamos 2 por 4 es 8, por 5, 40. Lo que es igual a 4 por 5, que es 20, por 2 es igual a 40. Entonces, de este modo, pues ambos números o ambas operaciones van a tener el mismo resultado. ¿Alguna duda? Es exactamente lo mismo de la suma, va a ser la multiplicación. No hay duda, No, ¿verdad? profe. Muy bien, vamos con el siguiente. Vamos con la propiedad distributiva. La propiedad distributiva es una de las propiedades más importantes dentro de los números reales porque nos habla que, para empezar, es una propiedad que va a ser derivada de la suma y de la multiplicación. Ya vimos que tanto la suma como la multiplicación tienen propiedades conmutativas, que quiere decir que de acuerdo a cómo los acomodemos, sin importar el orden, nos van a dar un resultado específico. Pues entonces, en base a estas dos anteriores, vamos a formar la distributiva, que dice que cuando tenemos tres números, número A, B y C, el producto de A por la suma de B más C va a ser exactamente igual
a los productos de AB y AC. Para que nosotros lo entendamos un poco mejor, les vamos a poner el siguiente ejemplo. Aquí en el ejemplo tengo A por B más C es igual a A por B más A por C. Si sustituimos valores, yo decidí que A valiera 2, que B valiera 3 y que C valiera 6. Entonces, si recordamos por jerarquía de operaciones, nosotros primero antes de hacer una multiplicación tenemos que hacer una suma. Entonces nos vamos a tomar la suma primero, que sería B más C. Sería 6 más 3 es igual a 9 en la primera parte. Aquí se los voy a señalar. Aquí. Entonces, de esta operación, lo que vamos a hacer por jerarquía de operaciones, primero vamos a tomar la suma, que sería B más C. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer 6 más 3 es igual a 9. ¿De acuerdo? Entonces, 6 más 3 es igual a 9. Y este 9 lo vamos a multiplicar por el número 2. Entonces, 9 por 2 nos da igual a 18. Y este 18 es el resultado. Y luego también este mismo nos dice, tú también puedes hacer lo mismo, pero si toma los productos de A a B y a C. Entonces, vamos a hacerlo. Aquí 2 por 3, dice más 2 por 6. Entonces, como ambas son multiplicaciones, esta es una multiplicación y esta es otra multiplicación, pues aquí no hay problema. Tenemos que multiplicar primero. Vamos aquí. 2 por 3 es igual a 6. 6 por 2 es igual a 12. Y aquí ya nada más vamos con el siguiente signo, que sería una suma. Y 12 más 6 es igual a 18. Que 18 es igual a 18. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Entonces siempre en esta propiedad vamos a empezar con suma y no por multiplicación, ¿verdad? Sí, siempre tenemos que ver la jerarquía. Nosotros, por ejemplo, aquí en esta propiedad distributiva, dice que vamos a tener de un lado a donde corta, lado izquierdo y lado derecho. Lado izquierdo dice A por B más C, entonces lo que tenemos que hacer por jerarquía de operaciones siempre vas a sumar primero. Entonces en B más C pues sustituimos, no importa el valor que a ustedes les pongan, ustedes siempre tienen que ver qué operaciones tienen. Si ustedes tienen las sumas, primero se tienen que realizar todas las sumas. Entonces 6 más 3 es igual a 9 y luego multiplican. No hagan la multiplicación y luego la suma porque en todo caso les saldrá un número diferente. Si hacemos 2 por 3 sería 6. Más 6 sería 12. Ya no corresponde al 18 que estamos viendo. Precisamente por eso tenemos que nosotros saber qué operación vamos a realizar primero. Del lado derecho, después de donde está el igual, pues aquí, a pesar de que tenemos una suma, pero es la suma de dos productos. Entonces viene directamente el 2 por 3 y el 2 por 6. Tú no puedes hacer la suma de 3 más 2 porque entonces saldría 6. No, 6 por 2 sería 12 y 12 por 6 pues ya no corresponde, no es igual a 18. Por jerarquía tienes que, primero como se supone que el más está en medio de dos multiplicaciones, primero tienes que ir aquí a la multiplicación y después a la suma. Entonces, cosas importantes a destacar en esta propiedad. Primero, sumo siempre y cuando la suma no esté en medio de una operación. Porque si se dan cuenta en el igual del lado derecho, pues la suma se está interponiendo entre dos multiplicaciones. En esos casos, pues sí tengo que hacer primero la multiplicación. Pero el lado izquierdo, tengo una suma y una multiplicación. Lo primero que hago es la suma y después la multiplicación. ¿Se respondió la duda? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el valor absoluto.
El valor absoluto de un número se le va a conocer a la distancia que existe entre el número que nos están dando y el cero o el punto de la recta. Nosotros siempre vamos a ver que cuando hablemos de valores absolutos, siempre nos van a poner en medio de dos líneas. Y nos pueden poner, por ejemplo, valor absoluto de -8. ¿Cuál sería el valor absoluto de -8? 8, ¿Por qué? porque la distancia entre el -8 y el 0 es 8. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer, no sé si a ustedes en algún momento les tocó hacer esa actividad o la lectura de la ranita, que iba saltando de acuerdo a las unidades. Pues a eso se refiere el valor absoluto. Aquí tenemos el -8. ¿Sí se ve en su pantalla el -8? Sí, profe. Y aquí en medio se ve el 0. Entonces vamos a contar cuántos espacios existen entre el -8 y el 0. De tal suerte que tenemos -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 y 0. El número total de espacios que separan al -8 del 0 es 8. Y recuerden que los valores absolutos siempre se expresan en positivo. Por eso queda valor absoluto de -8 es igual a 8. Muy bien. Ahora vamos a ver cuál será el valor absoluto de la cantidad 8. 8 igual. 8 igual porque cuando contamos los espacios, nos vamos a la derecha, igual vemos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. El número de espacios igual es 8 e igual es positivo. Entonces, valor absoluto de -8 y de 8 es 8. ¿Sale? ¿Alguna duda con esto? No, profe. Ahí abajo también tienen ustedes un ejemplo donde dice el valor absoluto de -3 es igual a 3. Y siempre que ustedes vean esto, pues lo tienen que leer así como lo hemos leído. El valor absoluto de -3 es 3. Siempre que haya un número entre dos líneas, se le conoce como valor absoluto. Y valor absoluto de 3 igual es a 3. Siguiente. Ya vimos valor absoluto, ahora vamos a finalizar con el valor relativo. ¿Y cuál es el valor relativo? El valor relativo de un número es el que se le asigna dependiendo del lugar en el que se encuentra, ya sea en unidades, decenas, centenas, etc. Por ejemplo, aquí tenemos un número que es el 5830. Si nosotros ponemos valores relativos, el valor relativo que tendría el 5 es de 5000 porque se encuentra en las unidades de miles. El 8 como tal, el número 8, tiene un valor relativo de 800, porque a pesar de que es el número 830, su valor quitándole el 30, su valor por ser centena es de 800. El 3 igualmente, el número 3 tiene un valor relativo de 30 porque se encuentra en las decenas, y el número 0 tiene un valor relativo de 0, de acuerdo a la posición en la que se encuentre. Ahora vamos a responder a un ejercicio. Yo les voy a poner un número y ustedes me van a decir qué piensan sobre los valores relativos. Vamos a ver valor relativo del número 1562. ¿Cuál es el valor absoluto? Perdón, valor relativo del número 6. 60. 60. Muy bien, 60. ¿Por qué? Porque el 6 se encuentra dentro de las decenas. Entonces el 2 lo sustituiríamos por un 0. Y se baja el 6, entonces sería 60. Valor absoluto del 5. 500. 500. ¿Por qué? Porque nosotros recordemos que valores absolutos se expresan en medio de dos líneas. De 500 es igual a 500 espacios. Muy bien. Entonces, valor absoluto de menos infinito. ¿Sería infinito? Infinito. Muy bien, sería infinito, exactamente. Siguiente. Valor relativo del número
1 en este 1562? 1000. 1000 porque se encuentra en los miles y nada más es una unidad. ¿De acuerdo? Esos números es un tema relativamente sencillo, sin embargo, sí nos pueden poner de ese tipo de ejercicios cuando nosotros estemos en examen de admisión. Con esto, con estos ejercicios y con esto vamos a terminar la clase el día de hoy. Fue una clase en realidad un poco corta.